Penetrantes, reveladores y equipos. Penetrantes. Características de los penetrantes. Para detectar discontinuidades, el penetrante debe cubrir la superficie de manera uniforme, continua y debe escurrirse en pequeñas cavidades abiertas a la superficie. Estas cavidades son generalmente invisibles a simple vista. Por eso es lo que yo les decía que tintas penetrantes viene a ser como un magnificador. Y es un magnificador, porque una discontinuidad, por decirles una apertura de 1 milímetro, el rato que sangra puede ser de 2, 3, 4 milímetros, entonces es un amplificador, cosa que cavidades, discontinuidades invisibles van a ser apreciables a simple vista. Y encima más, como este aceite es coloreado y tiene una base, un fondo color blanco, va a ser visualmente más visto. La tensión superficial, la habilidad de mojar y la acción de la capilaridad son mecanismos que permiten al líquido trabajar bien como un líquido penetrante. Recuerden que el líquido penetrante tenía que hacer dos cosas. Primero, mojar la superficie. Segundo, ingresar dentro de la cavidad. Y tercero, tener la capacidad de salir cuando sea extraído por el absorbente que viene a ser el revelador. Entonces, las propiedades que van a trabajar dentro de estas particularidades es justamente la tensión superficial, la mojabilidad, la capilaridad, que como dice aquí son mecanismos que permiten al líquido penetrante trabajar como un líquido penetrante. Entonces los aceites livianos son generalmente usados como penetrantes debido a que poseen estas características. Por eso la tinta penetrante que ustedes le ponen es un líquido liviano, no es pesado, no es espeso. Hay prerequisitos fundamentales que son necesarios para el buen desempeño, por lo que el penetrante debe ser capaz de manera uniforme y sin problemas se distribuya por toda la superficie de la parte inspeccionada. Debe ser capaz de mojar la superficie, como ya dijimos. Eso es lo primerito que tiene que hacer, mojar la superficie. Segundo, ser capaz de entrar, llenar la discontinuidad, aunque sea muy pequeña. Así la apertura sea, el ingreso sea muy estrecho, tiene que tener esa capacidad de ingresar y llenar la superficie que está abierta hacia la superficie. Y la tercera, ser capaz de ser capaz de resistir la remoción y permanecer metido dentro de la discontinuidad, porque recuerden, el siguiente paso después de la aplicación, después de dar el tiempo de penetración, es remover el exceso de tinta penetrante que está sobre la superficie. Entonces, tiene que ser capaz de resistir esa remoción del exceso y quedarse atrapado y quedarse dentro de la discontinuidad. Y ahora sí, la última, ser capaz vuelta de salir de la discontinuidad después de que el exceso de penetrante haya sido removido de la superficie inspeccionada, esto ya producto del revelador. Adicional, tiene que tener una propiedad de alta visibilidad, de alto contraste, para que en esas pequeñas cantidades y pequeñas cavidades que fue atrapado puedan ser observadas sobre la superficie de la parte. No tiene que dejar marcas, no tiene que corroer la superficie ni el material que el cual está trabajando, no tiene que degradar a la parte inspeccionada, no ser tóxico. Entonces, como dijimos, vamos a ver estas propiedades fundamentales con las cuales trabaja el líquido penetrante. Primero, tensión superficial. Las moléculas de un líquido están sujetas a la atracción de las moléculas circundantes. Esta atracción, entre ellas, se llama la cohesión. Esta atracción no tiene ningún efecto en el interior del líquido, ya que las fuerzas se igualan por la atracción desde todas las direcciones. Entonces, si no lo comprendimos, esta parte vamos a explicarlo de mejor manera con la presentación. Listo. Entonces, ya. Dice, la cohesión es cuando las moléculas de un líquido, entonces nosotros tenemos la superficie, tenemos aquí la discontinuidad y aquí tenemos la superficie. Entonces nosotros procedemos a lanzar el líquido penetrante sobre la superficie para que produzca esta mojabilidad. Entonces, este líquido penetrante lo que tiene, dice, son moléculas. Entonces, aquí tenemos la molécula, aquí otra molécula, molécula del líquido penetrante. Entonces, lo que dice es que la cohesión es la atracción que tienen entre líquido y líquido. Entonces, aquí, ¿qué significa? Que esta molécula le atrae a la otra, esta le atrae,
esta le atrae, le atrae, le atrae, le atrae. Entonces, entre moléculas se atraen. La una le atrae a la otra, la otra a la otra, la otra a la otra, la otra a la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos la cohesión. Pero, ¿qué es lo que dice? En el interior, estas fuerzas se anulan, ¿sí? Estas fuerzas se anulan porque la una, por decirte, jala para un lado, la otra para el otro lado, entonces, por lo tanto, se anulan. Entonces, por lo tanto, solo quedan las fuerzas que están metiéndole a las circundantes, a las que están en la parte externa. Entonces, esas son las que están atraídas hacia adentro. Entonces, esa fuerza a la cual le hace que se atraiga hacia adentro es lo que llamamos la cohesión. Esto es la cohesión, ¿sí? Entonces, esto es la cohesión, esta fuerza de atracción entre las mismas moléculas de líquido. Por eso es lo que nosotros vamos y vemos en la naturaleza y vemos que las gotitas de agua a veces están formando justamente como decimos las gotas de rocío, son unas bolitas, digamos así, unas gotitas, y eso es justamente debido a la fuerza de cohesión. Es la atracción que tienen las moléculas hacia el interior por medio de estas moléculas de la parte líquida. Entonces, eso es la cohesión. Ya, dice, sin embargo, las moléculas en la superficie son jaladas hacia el interior del líquido por las moléculas de abajo. Esta contracción de la superficie crea lo que llamamos la tensión superficial. Así pues, si se incrementa esta fuerza de cohesión, la tensión superficial se incrementa. Entonces, tenemos, ya les paso luego a mayor cohesión, entonces tenemos mayor tensión superficial. Mayor tensión superficial. Ya les paso, no se preocupen. Entonces, así pues, si se incrementa esta fuerza de cohesión, la tensión superficial también se incrementa. Y vamos ahora a la otra, la habilidad de mojar, la capacidad de humectación. La atracción de distintas moléculas se llama adhesión, es cuando tenemos sólido líquido. Si la fuerza de adhesión entre un líquido y un sólido circundante es más débil que la fuerza de cohesión del líquido, el líquido se contrae y se desprende después de la superficie formando un ángulo de contacto mayor de 90 grados. Si la fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión, el líquido fluirá y se pegará a las superficies del sólido hasta el punto en que las fuerzas de adhesión y cohesión se igualen en el líquido. Si este líquido forma un ángulo de mayor de 90 grados, las gotitas individuales se fusionarán y se mojarán uniformemente la superficie. ¿No entendimos? No se preocupen. Yo tampoco no entendí nada. Así que vamos a proceder a la explicación respectiva. Entonces estábamos diciendo... Ya, estábamos mencionando que aquí en el líquido penetrante, en el líquido está desarrollándose la fuerza de cohesión. A mayor fuerza de cohesión, mayor tensión superficial. Y cuando tenemos mayor cohesión, mayor tensión superficial, lo que estamos diciendo es que el líquido se hace bolitas, porque la fuerza de atracción entre las moléculas de la fase líquida están hacia adentro, son fuertes, entonces se hace bolita. Eso es lo que es la cohesión. Pero después vamos a tener otra fuerza que vamos a tener entre el líquido y el sólido. ¿Cuál es el sólido? El sólido es la superficie o el elemento que nosotros estamos inspeccionando donde se encuentra la discontinuidad. Entonces, ahora sí va a haber una acción entre el líquido, de la tinta penetrante que estoy haciendo especiar sobre la superficie y la superficie que estoy inspeccionando. Entonces, ahora vamos a tener una fuerza que es la que se llama, que es una reacción entre el líquido y vamos a tener una acción entre el sólido. A esta reacción es lo que nosotros llamamos adhesión. A esta fuerza que interactúan entre líquido y sólido es lo que denominamos adhesión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como dice aquí, si la fuerza de adhesión, o sea, la fuerza del sólido en jalarle hacia abajo del líquido, entonces si es mayor, entonces va a haber una mayor mojabilidad. Mientras que si la fuerza del líquido, o sea, la fuerza de cohesión es mayor, entonces va a formarse la bolita. Entonces, ahora sí vamos a borrarle esto para explicarle de mejor manera.
Listo. Entonces, nuevamente, tenemos la superficie de la cual estamos inspeccionando. Entonces, cuando el líquido penetrante se hace bolita aquí en la superficie, significa que la fuerza de cohesión, pues esta fuerza de cohesión, es mayor que la fuerza de adhesión que le está jalando hacia el sólido. Aquí tenemos la adhesión. Entonces aquí tenemos la adhesión. Entonces la fuerza de adhesión es menor que la fuerza de cohesión. Recuerden que estamos haciendo la interacción entre el líquido y el sólido. Entre el líquido y el sólido, el material, la superficie que estamos trabajando. Listo. Mientras que si la fuerza de adhesión va a ser grande, si la fuerza de adhesión va a ser grande y es mayor que la fuerza de cohesión, entonces, ¿qué va a pasar? El líquido se expande, se extiende, moja. Entonces, aquí vamos a decir que tenemos mayor mojabilidad. Mayor mojabilidad debido a una, ¿cómo se llama? Mayor adhesión. Como hay una mayor adhesión, tenemos una mayor mojabilidad y se abre, se expande, moja la superficie líquido penetrante. Esto es debido a que, como decíamos, la cohesión es menor que la fuerza de adhesión. Mientras que aquí, en la parte 1, estamos diciendo que la cohesión es mayor que la adhesión, por lo tanto se hace bolita y no me moja la superficie que yo estoy inspeccionando. Entonces, en este punto, lo que nosotros vamos a querer es lógicamente que nosotros estemos en el caso de acá, que la mojabilidad sea mayor, que la adhesión sea mayor para que le gane la fuerza del sólido a la fuerza del líquido y así pueda proceder a mojar la superficie. Entonces, mientras que si sucede el caso 1 en que la fuerza de cohesión es mayor que la adhesión, estamos diciendo que nos encontramos en una mayor, entonces si aquí a mayor cohesión, a mayor fuerzas internas, a mayor fuerza del líquido, entonces lo que tenemos es mayor tensión superficial. Mayor tensión superficial. Mientras que si la fuerza de adhesión es grande, tenemos mayor mojabilidad y es debido a que tenemos una fuerza de adhesión grande. Entonces, como les decía, lo que nosotros queremos es que suceda este punto, el 2, que exista una mayor mojabilidad, cosa que se moje la superficie y el dato que tenemos aquí, la discontinuidad, lógicamente pueda penetrar la tinta, el aceite dentro de la discontinuidad debido a que me produce una mayor mojabilidad sobre la superficie. Listo. Entonces, ahora sí, miren, tenemos la gráfica que aún no les aparece. Ya, listo. Lo que decía respecto a los ángulos era lo que les voy a explicar en este instante. Entonces, se está formando un ángulo entre ¿cómo se llama? El líquido, o sea, la tinta penetrante y la superficie de la superficie de contacto que quiere mojar. Este ángulo es el ángulo de contacto y lo que me dice es que cuando este ángulo de contacto es mayor que 90 grados, como estamos en el caso de aquí, cuando este ángulo de contacto es mayor que 90 grados, lo que estamos diciendo es que la fuerza de cohesión está venciendo a la fuerza de adhesión. Lo que estamos diciendo es que la fuerza de cohesión es mayor que la adhesión y lo que estamos diciendo es que la fuerza del líquido es mayor que la fuerza. Entonces, mire, la fuerza del líquido, la fuerza del líquido, la fuerza del líquido es mayor que la fuerza del sólido. Entonces aquí el sólido es pequeño. Mientras que vamos a la otra situación. Aquí la fuerza del sólido, la fuerza de adhesión va a ser más grande que la fuerza de cohesión.
Entonces aquí, ¿quién es más grande? En este punto es la fuerza de adhesión. O sea, la fuerza del sólido hacia el líquido es mayor que la del líquido hacia adentro, hacia su interior. En ese caso, el ángulo que se está formando aquí entre la superficie de contacto y la gota de líquido de aceite, en este caso, va a ser menor a 90 grados. Y como les manifestaba, la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Entonces, aquí tenemos en el caso de acá, en el caso tercero que estoy pintando con este cuadro verde, estamos diciendo que eso es lo que necesitamos que se trabaje o que este trabajo es el que realice la tinta penetrante. Mientras que en la parte central lo que tenemos es una parte intermedia, ¿sí? Aquí tenemos una parte intermedia en la cual la fuerza de adhesión es igual a la fuerza de cohesión, entonces no tiene ni una buena mojabilidad ni una buena tensión superficial, tiene puntos medios. La fuerza de atracción hacia el líquido es igual que la fuerza de atracción hacia la superficie del sólido. Eso es lo que leímos anteriormente y no entendíamos. Entonces, la habilidad de mojar, la capacidad de humectar, va a depender de este ángulo de contacto. Entonces, el ángulo de contacto corresponde al ángulo entre la interfase líquido-sólido y se considera que cualquier combinación penetrante material que produzca un ángulo de contacto de 5 grados o menor producirá resultados satisfactorios durante la inspección. Entonces aquí tenemos como indica la superficie y el penetrante. Tenemos el ángulo de contacto. En este caso tenemos un ángulo de contacto menor a 90 grados. Y como dice en la parte de la teoría, si es que el ángulo produce un ángulo de 5 grados o menor a este, producirá condiciones satisfactorias de humectabilidad, de mojabilidad sobre la superficie, y eso es lo que queremos, que el líquido penetrante trabaje de esa manera. Mientras que en la parte 2 tenemos una parte equilibrada donde el ángulo de contacto es a 90 grados. Eso quiere decir, como decíamos, que la adherencia es igual a la cohesión. Mientras que la parte 3, la gráfica 3 que acaba aquí, que se acaba de indicar en este instante, el ángulo entre la superficie y el líquido que se forma, el ángulo de contacto es mayor a 90 grados y la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión y por lo tanto se forma ese grumito, esa gotita. Como les digo, el ejemplo más práctico es el rato que nosotros vemos en la mañana las gotas de rocío que están sobre las hojas de las plantas y vemos cómo está una gota perfectamente formada. Eso es ahí que tenemos un ángulo de contacto mayor a 90 grados y por lo tanto la cohesión es mayor que la adhesión. La acción capilar, ya hemos, este nombre lo hemos escuchado de manera permanente el rato que estábamos en el colegio, el rato que estudiábamos la capilaridad, los tubos capilares, y esa es la acción justamente que utiliza las tintas penetrantes, ya que una discontinuidad funciona como un tubo capilar. Entonces, si una discontinuidad funciona como un tubo capilar, entonces leamos un poquito ahorita la teoría referente a los tubos capilares, a las acciones capilares. Entonces, la capilaridad se observa cuando introducimos un tubo capilar dentro de un líquido limpio. En la gráfica 2.2.a, que ya vamos a ver, introducimos el tubo dentro del líquido. Este líquido es de alta tensión superficial, por lo tanto, se elevará por encima del nivel del líquido. El bajo ángulo de contacto ocasionará que el líquido curve hacia arriba mientras que la tensión superficial le jale hacia abajo del centro del líquido. Estas fuerzas trabajan en conjunto creando la acción capilar. En la gráfica B, 2.2.b, el líquido que tenga baja mojabilidad mantendrá el nivel de líquido en las paredes del tubo más bajo que el nivel del centro del líquido. Y en la gráfica 2.2.c, el líquido que no tenga suficiente mojabilidad mantendrá el nivel de líquido en las paredes del tubo al mismo nivel del centro del líquido. Nuevamente, no se preocupen, no entendimos. Ahora sí, con la gráfica vamos a entender la parte que estábamos en este instante explicando. Entonces, miren, lo que estamos diciendo es que si este es el tubo capilar nosotros lo hemos introducido. Exactamente. Entonces, miren, aquí tenemos el tubo capilar que introducimos dentro de un líquido. El rato que introducimos dentro de un líquido,
este líquido dice que tiene alta mojabilidad, por eso ha mojado la superficie y está trepando sobre las paredes del tubo capilar. Por lo tanto, aquí yo tengo el líquido que el tubo capilar lo introducimos en el líquido. Entonces, debido a que tiene alta mojabilidad, el líquido empieza a trepar por las paredes, y ahora miren, los niveles de líquido en el vaso, digamos así. Entonces, miren, aquí tenemos el nivel en el vaso y aquí tenemos el nivel en el, ¿cómo se llama? En el tubo capilar. Entonces, si vemos que debido a que tiene un ángulo de contacto menor a 90 grados, decíamos que las cintas penetrantes quiere que sea de 5 grados y menor, tiene alta mojabilidad, por lo tanto, trepa el líquido por el tubo capilar y el nivel va a ser más alto que el nivel del vaso. Mientras que en el dibujo B que estábamos hablando, si este es el nivel del vaso, el nivel del vasito, y este es el tubo capilar que introducimos dentro del vasito. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues aquí tenemos una bajísima mojabilidad, no avanza a trepar el líquido, no avanza a trepar por el tubo capilar, y ahora vemos otro nivel, el nivel de aquí del vaso y el nivel de, ¿cómo se llama?, en el tubo capilar va a estar más abajo. Debido a que el ángulo de contacto es mayor a 90 grados, no hay una mojabilidad en la superficie, por lo tanto el líquido no trepa en el tubo capilar. Mientras que en el caso C, aquí tenemos una igualdad, tenemos un ángulo igual de 90 grados donde la cohesión ha sido igual a la adhesión. En el siguiente gráfico, y vamos a lo que acabo de decirles, va a aclararse más fácilmente. Entonces, lo que les decía, cuando tenemos un ángulo menor a 90 grados, tenemos una alta mojabilidad y el penetrante trepa en las paredes del tubo capilar y está por arriba del nivel del vaso. En la gráfica igual a 90 grados va a estar al mismo nivel, y cuando el ángulo de contacto es menor a 90 grados, el nivel en el tubo capilar va a ser menor. Recuerden que ¿por qué estamos haciendo esta similitud? Ya que un tubo capilar es como si que tuviéramos una discontinuidad y la tinta penetrante va a ser que ingresa o va a tratar de ingresar en el tubo capilar, y al igual que la tinta penetrante va a tratar de ingresar dentro de la discontinuidad. Pues ahora sí, con esta gráfica de aquí vamos a entender más fácilmente. Entonces, lo que decimos es que nosotros tenemos un vasito de agua, un vaso con un nivel, ¿cómo se llama?, de agua respectivo. Nosotros introducimos ¿cómo se llama?, el tubo capilar dentro del agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Observen la gráfica y miren cómo el agua va a empezar a ascender a través del tubo capilar. Miren, procedemos a ver cómo el agua va a subir, va a trepar por acción en el tubo capilar. Entonces, en este ejemplo, lo que estamos diciendo es que la adhesión es mayor a la cohesión. Tenemos una alta mojabilidad. Entonces, miren, tenemos aquí una alta mojabilidad. Tenemos un ángulo de contacto bajo. Entonces, tenemos un ángulo de contacto bajo. Un ángulo de contacto bajo. Tenemos una alta mojabilidad. Lo que tenemos es que tenemos una alta adhesión, ya que la fuerza del sólido ha sido mayor a la fuerza del líquido y por lo tanto está mojando la superficie y está trepando hacia el tubo capilar. Y entonces, como decíamos, si este es el 1, es el nivel del vaso de agua, en el tubo capilar va a tener un nivel 2 que va a ser mayor al del, ¿cómo se llama?, en el nivel del vaso, al nivel 1. Entonces, de la misma manera como acabamos de ver en este punto, cómo el líquido sube a través de las paredes del tubo capilar debido a esta fuerza capilar, esta acción capilar, de la misma manera el líquido penetrante va a trepar, va a caminar dentro de la discontinuidad, simulando como si que esta discontinuidad es un tubo capilar. Entonces, la capilaridad
permite que el penetrante ingrese a las discontinuidades. Una discontinuidad actúa como un tubo capilar y la habilidad que este penetrante trepe por las paredes de la discontinuidad es el mecanismo usado para que las tintas penetrantes ingresen en las discontinuidades. El ascenso capilar ocurrirá a pesar de que la discontinuidad no esté abierta en ambos extremos, al igual que el tubo. Lo que dice es que en el tubo capilar ambas extremidades están abiertas, mientras que en las discontinuidades solo tenemos una abertura en el tubo. Por eso lo que decíamos que no ingresa a todo, no penetra totalmente dentro de la discontinuidad, ya que el aire que quedó atrapado en ese punto va a comprimirse, dato que es igual la presión del aire retenido en la discontinuidad con la presión de, ¿cómo se llama?, de la tinta penetrante que está ingresando dentro de la discontinuidad debido a la acción de la capilaridad, rato que es igual en esas fuerzas, hasta ahí va a penetrar la tinta penetrante. El penetrante no podrá completar enteramente la cavidad debido al aire atrapado, como ya dijimos, el cual ejercerá una fuerza hacia el exterior sobre el penetrante. Veamos la gráfica 2,3. Entonces, como ya les decía, ya les recalcaba este punto, el líquido penetrante que está mojando la superficie solo va a ingresar hasta un cierto punto debido a la acción de la capilaridad. ¿Por qué razón? Porque aquí en el interior está atrapado aire y este aire no le va a dejar permitir que la tinta penetrante ingrese más, ya que este aire va a incrementar su presión debido a que la tinta penetrante está ingresando hacia la cavidad y va a llegar un punto en que esta fuerza se va a igualar con la fuerza del aire que está dentro, entonces no me va a penetrar más. Pues las propiedades físicas que tiene que tener estos penetrantes son viscosidad, volatilidad, gravedad específica, punto de inflamación, estabilidad térmica. ¿Qué es la viscosidad? Por favor, para que no se me duerman, ¿qué entendemos por viscosidad? ¿Quién está primerito en la lista? Patricio. Patricio, muy buenas noches. ¿Qué entiendes por viscosidad? Buenas noches a todos. Leo, la viscosidad mide la velocidad del flujo de un líquido. Un líquido de mayor viscosidad fluye más lentamente que de uno de menor viscosidad. Incrementando la temperatura de un líquido, baja la viscosidad. Continúa, por favor. La viscosidad no afecta a la habilidad del penetrante a entrar a una discontinuidad. Sin embargo, la viscosidad de un penetrante afecta a la tasa de flujo de penetración y al tiempo de aplicación del penetrante. Un penetrante con alta viscosidad requerirá tiempos largos de penetración comparado con un penetrante de menor viscosidad. Entonces la viscosidad es lo que nosotros llamamos como lo espeso. Mientras más espeso es más viscoso. Mientras más aguado más aguado esté, es menos viscoso. Entonces, como dice, es la velocidad con la cual un flujo de un líquido está caminando. Entonces, si un líquido camina rápido, estamos diciendo que es de baja viscosidad, mientras que si un líquido tiene una velocidad alta, estamos diciendo que es de baja viscosidad, mientras que ese líquido camina muy lento, estamos hablando que es de alta viscosidad, es más espeso, más viscoso, más espeso, menos viscoso, más fluido. Pero aquí lo importante, la viscosidad no afecta a la habilidad del penetrante a entrar en la discontinuidad. Donde sí afecta es en qué sentido, en la tasa de flujo, o sea, el tiempo. El rato que esté la tinta penetrante tenga alta viscosidad, esté espesa, no va a afectar en su penetración, va a penetrar. Lo que simplemente va a pasar es que se va a demorar más. Si está espesa la tinta penetrante, que penetra, ya que la tinta penetrante la viscosidad no afecta la habilidad de la tinta penetrante en ingresar. Que ingresa. Lo que sí va a afectar es su tiempo de penetración. Entonces, cuando está más espeso, tengo que yo darle más tiempo para que penetre la tinta penetrante. Volatilidad. La volatilidad indica
el punto de ebullición de un líquido, o sea, el punto cuando hierve. Baja volatilidad significa un alto punto de ebullición. Un líquido con alta volatilidad no es deseado para el penetrante debido a su alta evaporación, lo cual resultaría que se secaría la superficie de inspección en un tiempo corto. ¿Cómo se llama? En los tanques abiertos del penetrante existiría pérdidas de nivel. Entonces, esta característica que nosotros deseamos en los líquidos penetrantes es que, como indica aquí, la volatilidad no es deseado en el penetrante. No quiero que se me evapore el penetrante. Quiero que esté mojadito siempre sobre la superficie. Aunque igual recuerden lo que ya leímos en ASME, es que si es que vamos a aplicar más de una hora, o mejor dicho, tenemos que volver a aplicar la tinta penetrante cuando estamos dejando más de una hora, cada hora tenemos que mojar. Recuerden que el máximo tiempo que nos decía era 2 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? A la hora nosotros tendríamos que volver a aplicar para mantener esa humedad sobre la superficie para que esté mojando la superficie. Entonces, como dice aquí, yo no quiero que se evapore, que tenga esa propiedad de evaporarse, por lo tanto, yo necesito que un líquido tenga baja volatilidad. El líquido penetrante que tenga alta volatilidad se va a evaporar, entonces eso yo no deseo. Gravedad específica. La gravedad específica de un líquido es la relación de la densidad que se tiene con respecto al agua. La gravedad específica del penetrante podría ser menor a 1 si se tiene en base al aceite. ¿Sí? Ahora el punto de inflamabilidad. El punto de inflamabilidad es la temperatura a la cual el vapor de líquido se hace inflamable cuando una fuente de ignición está presente. El punto de inflamabilidad no afecta al desempeño del penetrante, pero sí por razones de seguridad industrial, por seguridad física, tiene que tener un mínimo de 93 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que el rato que está de 93 centígrados para abajo no tiene que prenderse. El rato que yo le acerque un fósforo no se va a prender. Es algo parecido, como ustedes saben, con la gasolina y el diésel. Entonces, si yo tiro un fósforo a la gasolina inmediatamente se prende, se inflama, hace la explosión, se prende. Pero si yo tiro un fósforo hacia el diésel, no se va a prender. ¿Por qué? Porque justamente el punto de inflamabilidad es distinto que el de la gasolina. Entonces yo tengo que acercar el fósforo hacia el diésel y tengo que esperar un tiempito hasta que se caliente, hasta que suba la temperatura del diésel y en ese instante va a empezar a inflamarse. Por eso el punto, como dice, pero este no afecta a la tinta penetrante, pero sí afecta a la seguridad. Por lo tanto, si yo, el rato que, mejor dicho, el rato que pasan las pruebas, las tintas penetrantes de estas no tienen que tener un punto de inflamabilidad menor a 93 grados centígrados. Estabilidad térmica. Esto se relaciona con el color. El rato que oímos estabilidad térmica nos imaginamos a temperatura. No, la estabilidad térmica se relaciona con la tendencia de los colores. Recuerden que nosotros estamos usando una tinta coloreada generalmente roja y nosotros lo que queremos es que esta tinta penetrante no pierda el color rojo, sino mantenga ese color porque justamente nosotros le pusimos ese color rojo para que pueda ser visualizado fácilmente el rato que estamos haciendo la inspección. Entonces, no queremos que pierda ese color. Entonces, la estabilidad térmica se relaciona con la tendencia de algunos colores usados en los penetrantes a que no pierdan su brillo, a que no pierdan su color al estar expuestos a altas temperaturas y a prolongados tiempos de trabajo. Esta pérdida del color se refiere a su descoloramiento debido al calor. La estabilidad térmica es la habilidad que tiene el penetrante a resistir esta pérdida. Es algo parecido como la pintura. Si nosotros dejamos algún tiempo, por decirte un carro, nuestro carro le tenemos botado 2 años bajo el sol debido a la radiación ultravioleta, pierde su brillo, pierde su color y vemos que ya nuestro carro, la pintura de nuestro carro del coco, especialmente del capó, ya tiene un color sin brillo y un color opaco. Entonces, a eso es lo que se refiere la estabilidad térmica, que el brillo y el color del rojito de la tinta penetrante no se pierda ante la presencia de un calor. Inactividad.
que sea inerte, es algo que queremos justamente que no reaccione, que no haga reacciones químicas sobre la superficie del material que estamos inspeccionando. Entonces, el material del penetrante debe ser inerte a la composición del material que está siendo inspeccionado, porque si reacciona ante la superficie del material inspeccionado, lo que vamos a ocasionar es que estamos dañando el material que estamos inspeccionando, y esas son las condiciones que siempre tenemos que hacer con tintas penetrantes. No tenemos que dañar, y con todos los ensayos no destructivos, no tenemos que dañar el elemento que estamos inspeccionando. Entonces, estos materiales van a ser tales que no reaccionen contra el material. Materiales de aleaciones en base a níquel, titanio y aceros inoxidables austeníticos son susceptibles a la fragilización, o sea, se hacen frágiles. Y por esta situación es que las tintas penetrantes tienen dentro de su control de calidad justamente que no sobrepase un porcentaje de, ¿cómo se llama?, de cantidades en azufre y en cantidades de halógenos, justamente para que no fragilice a estos materiales como estamos hablando de níquel, titanio y acero inoxidable. Entonces, los códigos, dice que de ASME, los códigos de recipiente a presión, indican que el cloro, residuos de cloro que tiene que tener, no tiene que tener más de allá del 1% con respecto al peso máximo debido a su influencia en los sistemas de falla. Como estábamos diciendo, entonces el cloro, que son elementos halogenados, los cuales van a interactuar contra la superficie, y lo que va a provocar es que la superficie se haga frágil, y si es frágil es propenso a fracturarse, y eso es lo que no se requiere. Por eso es lo que, como manifestábamos, es que los códigos piden que las tintas penetrantes no sobrepasen el 1% con respecto a su peso de residuos en cloro. Otra propiedad química de los penetrantes que requieren es la removilidad, y dice que es la facilidad con la cual el exceso del penetrante de la superficie de inspección es fácilmente removida, sin remover el penetrante que está dentro de la discontinuidad. Entonces, una buena removilidad es crítica justamente para reducir y eliminar el contraste. Tolerancia al agua. Los penetrantes, recuerden que había unos tipos de penetrantes que eran lavables en agua. Entonces, los penetrantes lavables en el agua deben ser capaces de tolerar cierta contaminación del agua. O sea, no necesito yo tener un agua muy pura para poder trabajar con este tipo de penetrantes. Ahora vamos a ver las características y las propiedades y cómo actúan los reveladores. Entonces ya vimos cómo trabaja físicamente, químicamente las tintas penetrantes, cómo se vale de la tensión superficial, cómo se vale de la cohesión, cómo se vale de la adhesión, de la mojabilidad, del ángulo de contacto, de la capilaridad, justamente para tener ese tipo de características de penetración, de absorción que tiene la tinta penetrante. Entonces, miren, qué chévere estos temas que hemos visto, justamente porque ahora ya sabemos cómo trabaja y por qué trabaja la tinta penetrante. El rato que nosotros tiramos sobre la superficie, ya sabemos que va a haber una mojabilidad de la superficie, va a haber un ángulo de contacto bajo para que moje la superficie, va a empezar a actuar la fuerza de adhesión para jalar la tinta penetrante dentro de la discontinuidad y así generar una mojabilidad, y a su vez empieza a trabajar lo que es la capilaridad para que el líquido penetrante empiece a caminar por las superficies de la discontinuidad y así pueda trepar y pueda atraparse dentro de ella. Ahora vamos a ver vuelta cómo trabaja el revelador. El revelador, el penetrante que es retenido en la discontinuidad, es retenido por las fuerzas capilares, como ya lo manifestamos, que atraen al penetrante hacia la cavidad para que trepe por las paredes de la cavidad y así moje la discontinuidad y se llene esa discontinuidad. Las fuerzas de adhesión, que son las de atracción del sólido hacia el líquido, lograrán que el penetrante salga de la discontinuidad. La fuerza de cohesión del líquido es lo que le hace bolita al líquido, es de entre líquido, recuerden,
parará la salida del penetrante en la discontinuidad hasta el punto donde se balanceen las fuerzas de adhesión con las fuerzas de cohesión. Así pues, si la discontinuidad es grande, se dibujará en la superficie la discontinuidad sin un proceso de aplicar el revelador. Entonces, lo que está diciendo es que cuando la discontinuidad es grande, no necesita aplicarse el revelador para que salga la tinta penetrante, sino va a producirse ya la indicación. El revelador se aplicará para ayudar a detectar las discontinuidades pequeñas que sean extraídas de la discontinuidad, pero siempre vamos a aplicar el revelador. Recuerden que ahí adicional también el revelador le da una base, un contraste fuerte con respecto a la tinta para que sea visualmente más visible. Los reveladores proveen un absorbente superficial que contiene caminos capilares que ayudan al penetrante que salga de la discontinuidad. Entonces, el rato que aplicamos el revelador, como dijimos que era polvo de cal, básicamente, entonces es un absorbente, es un paño absorbente, es una servilleta que contiene caminos capilares que van a ayudar a la tinta penetrante que salga de la discontinuidad. Esto provee un área superficial de indicación mucho más grande. Además, posee un gran contraste entre el revelador y el penetrante, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, en el revelador también existe una acción capilar. El revelador proporciona un recubrimiento poroso con muchos caminos capilares para que el penetrante salga y sea extraído y, como dice, actúa como un papel absorbente para la extracción de la tinta penetrante que está dentro de la discontinuidad. Todas las funciones del revelador son parcialmente completadas por esta acción capilar. Entonces realiza 3 trabajos de este revelador. Primero, dispersa el penetrante lateralmente sobre la superficie, ensanchando la indicación. Segundo, expande la tinta en capas delgadas alrededor de las partículas del revelador para resaltar su brillantez. Y tercero, trabaja verticalmente a través de verticalmente a través del revelador para incrementar el espesor del tinte. ¿No me entendieron nuevamente? No importa. Con la gráfica siguiente vamos a entender claramente. Entonces recuerden que nosotros aquí la presentación que estamos ya es en el punto tal que hemos aplicado la tinta penetrante y hemos esperado el tiempo de penetración. Ya está aplicado el tiempo de penetración. Después de que hemos aplicado el tiempo de penetración, entonces nosotros removemos el exceso de penetrante de la parte externa y ha quedado tal como está ahorita en la gráfica. Ha quedado limpio la superficie y solo ha quedado tinta penetrante en el interior de la discontinuidad. En ese instante aplicamos el revelador, que son, como decía, es como aplicar un paño absorbente, que es como un talquito, que es como ya dijimos, un elemento principal es cal, y este va a realizar 3 acciones, como leímos anteriormente. ¿Cuál es la primera acción que va a realizar? Es, primero, a ver, entonces miren la gráfica, cómo este revelador actúa como un absorbente, dándole caminos capilares a la tinta penetrante. Entonces la tinta penetrante va a salir de la discontinuidad, va a preferir salir porque, ¿cómo se llama? Las fuerzas que le están haciendo el revelador capilares son mejores que las que contenía dentro de la cavidad. Entonces, lo que leímos, primerito, dispersa el penetrante lateralmente sobre la superficie, ensanchando la indicación. Entonces, he ahí que, atención, 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 atención. Si la discontinuidad, por decirles que está aquí, este es el ojo de la discontinuidad, ¿no? Este es el ojo de la discontinuidad. Entonces, este ojo mida, por decirles, este ojo mida 1 milímetro. 1 milímetro. Sí, voy a ponerle en rojo. Mida 1 milímetro, en negro, perdón. Entonces, mira 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, esta discontinuidad
que mide 1 milímetro, nos vamos a adentrar un poquito en el concepto. Repitan o escuchen con atención lo que yo dije. Esta discontinuidad, recuerden que ya vimos que era discontinuidad. Discontinuidad es la pérdida de continuidad. Entonces, la discontinuidad, en este caso, digamos, del ancho de la fisura, la boca de la fisura, tiene 1 milímetro de espesor. Ese es el ancho de la discontinuidad. Pero la indicación, miren lo que dije yo ahorita, la indicación que va a ser el sangrado. A ver, espérenme que no se me puso en rojito. Ya, ahora sí. La indicación que es este sangrado, vuelta va a ser mayor. Espérenme que no me rayó. Ahora sí, veamos. Ahora sí. Miren, esta indicación, vuelta por dar un valor, dice que mide, digamos, aproximadamente 5 milímetros. Ya. Entonces, adelantándonos en el concepto que vamos a ver, pero es muy importante lo que acabo de decir y lo que acabo de rayar. La discontinuidad mide 1 milímetro. La indicación mide 5 milímetros. Repito nuevamente, la discontinuidad mide 1 milímetro. La indicación mide 5 milímetros. La discontinuidad es lo que perdió la continuidad, es la boca de la fisura en este caso y mide 1 milímetro, mientras que como estoy haciendo tintas penetrantes y como me sangró, este sangrado es de 5 milímetros. Entonces, al resultado del ensayo no destructivo se le llama indicación. A veces, o no mejor dicho, a veces, generalmente siempre confundimos las palabras técnicas que ocupamos y decimos que indicación es lo mismo que discontinuidad. No, falso. Indicación es el resultado de un ensayo no destructivo. Indicación es el resultado de un ensayo no destructivo. Indicación es el resultado de un ensayo no destructivo. En este caso, tintas penetrantes, ¿cuál es el resultado del ensayo no destructivo? Va a ser un sangrado. El sangrado, el manchado, va a ser la indicación. Por eso es lo que la indicación mide 5 milímetros y la discontinuidad mide 1 milímetro. Entonces, como dijimos, las tintas penetrantes es un amplificador, es una lupa, es un ampliador de discontinuidades que posiblemente no podamos ver visualmente, pero ya no podíamos ver la indicación de 1 milímetro, pero sí podemos ver, perdón, no podíamos ver la discontinuidad de 1 milímetro, pero sí podemos ver ahora la indicación de 5 milímetros. Adicional, que es un color rojo que salta al ojo. Adicional, está sobre un fondo blanco. Entonces, todas las condiciones se dan idóneas para nosotros poder observar esta discontinuidad. Entonces, eso es lo que hace el revelador. Primero, dispersa el penetrante lateralmente sobre la superficie, ensanchando la indicación. Dijimos que tenía 3 acciones. Ahora vamos a ver la segunda acción. Dice que la segunda acción es expandir ¿cómo se llama? La tinta penetrante alrededor de las moléculas del revelador, dándole mayor brillantez, va a resaltar de mejor manera. Entonces, visualmente, yo voy a apreciar de mejor manera porque me va a dar mayor brillo debido a que la tinta penetrante es absorbida y camina por alrededor de las moléculas del revelador. Y tercero, camina verticalmente, se hace más grande verticalmente para incrementar el espesor del tinte y las 3 condiciones que vimos ahora es justamente para mejorar la visualización de la discontinuidad.
Existen varios tipos de reveladores, como ya dijimos, recuerden, había los reveladores secos. En los cuadros de los procesos había tres clasificaciones principales: el revelador seco, el revelador húmedo no acuoso y el revelador, ¿cómo se llama? Húmedo no acuoso. Entonces, esos eran los tres principales, pero ahora vamos a ver las clasificaciones de acuerdo a lo que nos dan los documentos técnicos. Recuerden que los principales era el seco, el revelador en base, ¿cómo se llama? No acuosa y en base acuosa. Entonces, las formas, recuerden que eso también vimos en uno de los formularios. Cuando hablamos de formas, estamos hablando de presentaciones de los reveladores. Entonces, cuando hablamos de la forma A, hablamos del revelador en polvo seco. Cuando hablamos la forma B, hablamos del revelador que es un soluble en agua. Cuando hablamos de la forma C, hablamos de un revelador suspendido en agua. Cuando hablamos de la forma D, hablamos de un revelador tipo no acuoso, o sea, en un solvente tipo 1. Un revelador en forma E, hablamos de un revelador en una sustancia también no acuosa de un tipo 2. Y también tenemos los de forma F, que van a ser los reveladores para aplicaciones específicas. Recuerden que las aplicaciones específicas, como por ejemplo, podríamos ser la temperatura. Recuerden que las tintas penetrantes normales y por ende también sus reveladores van a trabajar entre 3, 4 grados hasta 52 grados aproximadamente. Cuando trabajan a temperaturas mayores, a temperaturas menores, son aplicaciones específicas. Entonces, si cuando necesitamos un trabajo bajo esas condiciones, necesitamos formas específicas también de su revelador y lógicamente también tipos específicos de reveladores especiales. Entonces, los reveladores en polvo seco dice que es un polvito muy liviano, suave, que se adhiere sobre la parte inspeccionada haciendo una capa fina. Esto es general para los reveladores. Tenemos que hacer una capa fina. Ya el rato que hagamos la práctica esta semana y tiremos ¿cómo se llama? Esparciamos los reveladores sobre la superficie, tenemos que hacer una capa fina. No tenemos que hacer una capa gruesa, porque la capa gruesa tiende a partirse, fragilizarse, espesarse y podemos enmascarar las discontinuidades que posiblemente veamos. Entonces tiene que ser una capa fina. El revelador seco es fácil de usar y tiene buenas propiedades de revelado para penetrantes fluorescentes. Entonces, mire, cuando ocupamos un penetrante fluorescente, es recomendado mejor trabajar con el polvo seco, pero ya vamos a ver más adelante que también trabaja muy bien con el revelador húmedo no acuoso, o sea, con el revelador con el cual nosotros trabajamos generalmente, el que viene envasado en la latita. Bajo la luz ultravioleta, la superficie del metal tiene un color violeta oscuro. Ya dijimos eso y que de esa manera nosotros podemos observar fácilmente si la superficie está con grasa, está sucia. Entonces, el rato que prendemos nosotros la lámpara y le enfocamos hacia la superficie del material, va a dar un color violeta oscuro, el cual contrasta contra el brillo fluorescente verde o amarillo del penetrante. Entonces, eso generalmente, los tintas penetrantes fluorescentes son color verde amarillento. El revelador seco no interfiere con el contraste del penetrante y el material base debido a que la capa de polvo es muy ligera y no tapa al material base. No se debe, y esa es pregunta, verán que ya les anticipo, en unos pocos minutitos vamos a tener el formulario de esto, el cuestionario de este tema, y va a haber una preguntita de estas. El revelador seco no sirve para tintas penetrantes visibles. Recuerden que el rato que vimos los pasos, en el rato que aplicamos la tinta penetrante visible, el único penetrante, el único revelador que trabaja con el penetrante visible va a ser justamente el revelador húmedo no acuoso. Si el revelador seco se humedece, este se va a dañar, se va a estropear, se va a hacer bolas, se va a hacer porotos. Los límites se arrugan, pierde la acción capilar y el revelador seco en tanques puede hacerse fluorescente si se lo recicla excesivamente. Puede causar falsas indicaciones debido a la formación de motas de granos. El revelador seco se lo usa o se lo esparce con un dispensador y se lo aplica a través de la superficie que ha sido limpiada y secada durante la evaluación. Recuerden también que cuando siempre aplicábamos revelador seco, la superficie antes de aplicar el revelador seco debe estar seca.
Sí, porque si no, igualmente va a generar, ¿cómo se llama? Grumos, no va a trabajar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la aplicación del revelador en polvo seco por medio de un esperciador. Ahora, el revelador soluble en agua. El revelador es un revelador acuoso, lógicamente porque es en base a agua, se disuelve en agua y forma una película translúcida. Se puede usar con tintas fluorescentes, no se recomienda trabajar con tintas visibles o con el método de tintas lavables con agua. El agua en el revelador puede remover al penetrante removido en agua de las discontinuidades. Entonces, miren, no se recomienda usar con las tintas visibles, no se recomienda usar con las tintas lavables con agua, ya que el agua en el revelador puede remover al penetrante y lógicamente ya no podemos ver las discontinuidades. Es un proceso rápido ya que el tiempo de secado está incluido en el tiempo de revelado. En el mercado se compra seco y luego se lo mezcla con agua, a lo que se debe mantener ciertas cantidades de concentración, y ahí viene un problemita, ya que tenemos que comprar, como les decía, un equipo adicional para medir la concentración de agua revelador. Además, se debe controlar a intervalos regulares la contaminación del penetrante adicional tenemos que controlar la evaporación del agua. Entonces aquí vemos la gráfica, justamente un revelador soluble en agua, pero aquí ya está mezclado el polvo, como ya dije, como ya leímos, se compra en polvo y luego se esparce sobre el agua y luego justamente se procede a mezclar. Entonces aquí tenemos el revelador soluble en agua. Mientras que el suspendido en agua es aplicado como un concentrado seco, el cual debe ser mezclado y mantenido a una proporción adecuada de agua revelador. Nuevamente, no se disuelve en el agua, por lo tanto debe ser agitado constantemente y exhaustivamente antes de su aplicación. Por eso dice suspendido. El otro decía soluble. Entonces, el rato que yo tiro azúcar, tiro, ¿cómo se llama? Sal sobre el agua, este va a ser soluble, es soluble en el agua, mientras que este revelador no se va a hacer soluble, sino va a quedar suspendido, no se va a mezclar, y por lo tanto tengo que agitar constantemente y en periódicos cortos. No se disuelve en el agua, por lo tanto debe ser agitado exhaustivamente antes de su aplicación. El revelador no actúa hasta que se evapore completamente el agua. El rato que se evapora, entonces ahí empieza a trabajar su extracción. El espesor de la película revelador y su color blanco trabaja muy bien con tintas penetrantes visibles. Además, se debe controlar a intervalos regulares la contaminación del penetrante y la evaporación del agua. Entonces, como decía, ese es el problema de estos. Ahora sí vamos al que nos interesa, que es el que con el que trabajamos, el revelador en base a un solvente, a un revelador no acuoso. Y dice que el revelador suspendido en solvente no acuoso se encuentra en los contenedores al granel o en botes de aplicación aerosol en spray. Ese es el que ocupamos nosotros, en botes de aplicación de aerosol spray, pero también podemos comprar en contenedores al granel. Si hiciéramos grandes extensiones de trabajo, entonces también podríamos comprar en contenedores a granel. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? El rato que ya están en contenedores a granel, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la evaporación y controlar este asunto. Mientras que el rato que vienen contenidos en spray, no tenemos que hacer esa inspección, esa evaluación. Y ahí está otra ventaja del rato que compramos los kits de aerosol, porque con esos no nos importa tampoco controlar ni la contaminación ni la concentración. Por eso es lo que se hace muy fácil de usar y por eso es lo que casi todo el mundo usa de esa forma. Este tipo de revelador se aplica después del secado y se considera como el método disponible más sensible. Recuerden, nuevamente, pregunta del cuestionario, ya les estoy dando nuevamente. Este tipo de revelador se aplica después del secado, después que se seque, no puede aplicarse en superficies húmedas y se considera el método más sensible. Entonces, cuando yo quiero aumentar la sensibilidad, tengo que ocupar un revelador no acuoso. Pregunta del cuestionario, ¿cuál es el revelador más sensible?
el revelador no acuoso. Entonces, mire, sin saber, sin conocer el rato que nosotros estamos trabajando con los botecitos en spray, al ocupar el revelador no acuoso, sin saber, hemos estado ocupando el revelador más sensible. Recuerden que sensibilidad era el que detecta discontinuidades más pequeñas. Si se usan botes de aplicación a erosión spray, el control del proceso ya no se requiere, lo que les decía, pero se debe asegurar una adecuada capa de revelador. Es necesario agitar fuertemente para asegurar la suspensión de las partículas. Recuerden, por eso viene con esa bolita. El rato que agitamos el revelador, suena la bolita y eso es lo que tenemos que hacer. Agitar permanentemente al revelador antes de aplicarlo. Cuando el revelador se compra al granel, es importante que la suspensión sea mezclada exhaustivamente antes de su uso. Se debe aplicar una capa delgada y uniforme. En el sistema spray no es para grandes superficies y se debe agitar constantemente. No es para grandes superficies porque sale costoso aplicar bajo grandes superficies y por lo tanto ahí es más barato comprar bajo granel. Y aplicaciones especiales, ¿cómo se llama? Recuerden que había ¿cómo se llama? Revelador seco, revelador suspendido en agua, revelador, ¿cómo se llama? Soluble en agua, ¿cómo se llama? Revelador en base no acuosa y el de aplicaciones especiales. Las aplicaciones especiales de revelador son diseñados para usar solamente con específicos penetrantes y en procedimientos especiales. Un ejemplo podría ser la calificación de un fabricante de una tinta visible con un revelador seco. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Cuando ocupamos en polvo seco, la aplicación puede ser en niebla, puede ser por inmersión o puede ser por spray. Lógicamente, como es seco, tiene que ser secada la superficie antes de la aplicación del polvo seco y el tiempo de permanencia de ese revelador va a ser medio tiempo de penetrado y hasta 4 horas. ¿Cuáles son sus ventajas? Es fácil de usar, es fácil de remover y es bueno para trabajar con los fluorescentes. Entonces, cuando es polvo seco, trabajan excelentemente con los tipo 1, que son las tintas penetrantes fluorescentes. Desventajas, no se debe usar con los visibles. Las partes deben estar bien secas para que no se produzcan los grumos y puede contaminar al penetrante. Mientras que los solubles en agua pueden aplicarse por spray, por chorro, por inmersión. Igualmente toca secarles antes de la aplicación. Igual necesita medio tiempo de penetración, hasta 2 horas. Ventajas, no requiere agitación, ya que este sí ¿cómo se llama? Mezcló muy bien con el agua, entonces los que toca agitar son los que son no solubles en el agua, entonces al ser soluble, entonces no hay problema, no necesita agitación porque ya está bien mezclado, es fácil de remover y se aplica y se puede aplicar capas delgadas. ¿Cuáles son las desventajas? Actúa como detergente, o sea, recuerden que la acción detergente era que disolvía al aceite, disolvía a la tinta penetrante, entonces eso puede tener esa situación. No hay cómo usar con los tipo 2, o sea, con los visibles. No usar con el método de remoción penetrante lavable con agua. Como es agua, puede generarse, si tengo ahí almacenado mucho tiempo, el agua va a generar bacterias, va a generar hongos y adicional, el agua también se va a evaporar. Cuando es suspendido en el agua, puedo aplicar por spray, por chorro, por inmersión. Toca igualmente ser aplicado antes del proceso de secado. Necesita medio tiempo de penetración, hasta 2 horas. Sus ventajas es que el recubrimiento es muy visible, es como se llama, tiene superficie de contacto y las desventajas es que el tiempo de inmersión es crítica, la agitación tengo que hacer frecuentemente y nuevamente como es con agua, el agua puede generar bacterias, hongos y es difícil de remoción. El no acuoso, que es el que ocupamos, es el más sensible, por eso está resaltado en ese rojo. Este se realiza después de un proceso de secado.
Después de secarlo, este necesita entre 10 minutos y 1 hora de aplicación. Tiene un alto contraste, es muy portable y las desventajas que es muy costoso. Por eso lo que decía que cuando son grandes áreas de aplicación, entonces nos sale muy costosa esta aplicación. Es inflamable porque es en base a un solvente. No usar para grandes áreas porque sale muy costoso. Toca agitar frecuentemente porque no se disuelve en el solvente. Las partes deben estar previamente secas. Esto sacado igualmente de la parte de ASME, dice que los reveladores secos son casi invisibles sobre la superficie de prueba y por lo tanto no ofrecen contrastes a los líquidos penetrantes visibles. Por tal motivo, puede haber indicaciones en el revelador las cuales van a estar invisibles. El revelador seco no son aprobados para el uso con penetrantes visibles coloreados. Entonces, por la acción que acabamos de leer, que se vuelve invisible, entonces el revelador seco no sirve para aplicar a penetrantes visibles coloreados. Entonces nosotros tenemos que ocupar nuevamente el revelador en base no acuosa. Entonces, en la parte del cuadro verde, entonces decimos que el revelador polvo seco es excelente para tintas penetrantes fluorescentes, pero no me sirve para visibles. El revelador soluble en agua me sirve muy bien para fluorescentes, pero no me sirve para visibles ni tampoco lavables con agua. Los suspendidos en agua solo sirven para los visibles y como ya dijimos, los suspendidos en solvente, que es el que ocupamos en los tarritos de nose spray, sirve para cualquier penetrante. Esa es la gran ventaja, me sirve para cualquier penetrante, para visible, para fluorescente, lavable en agua, lavable, ¿cómo se llama? Con emulsificables. Entonces me sirve y sirve para todo tipo de remoción. Pruebas de control a materiales y procesos. Existe el documento AMS 2644, que anteriormente se los llamaba 1025-135, en la cual se requiere la calificación de todos los penetrantes a ser usados en contratos militares. Los materiales a ser calificados y el material estándar de referencia son procesados simultáneamente bajo las mismas condiciones y los resultados son comparados. El material a ser calificado debe ser igual o mejor desempeñándose que el material estándar de referencia. ¿Sí? ¿A qué es lo que se refiere esto? Pruebas tales como sensibilidad, intensidad, fluorescencia, removibilidad son realizadas para compararlos y estos materiales calificados se encuentran en el listado QPL SAE AMS 2644. El material que está enlistado no garantiza que el lote utilizado tenga la misma formulación que la acepta. El listado solo indicará la formulación del lote que esté aprobado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos, si yo voy a trabajar, si yo voy a ser proveedor para la industria militar, entonces yo tengo que cumplir con lo que pide la AMS 2644, que el documento anterior era 1025-135, en la cual se hacen los ensayos que estábamos diciendo anteriormente. Entonces, se hacen ensayos de sensibilidad, se hacen ensayos de fluorescencia, se hacen ensayos de removabilidad, para ver si es que cumple con los requerimientos de, ¿cómo se llama?, de AMS 2644. Y si cumple, entonces se enlista en este documento que es la QPL SAE AMS 2644, y si está enlistado en este documento, eso significa que puede ser utilizado en el área militar. Es como una aprobación. Entonces, yo soy Magnaflux, yo voy a querer que mis productos sean utilizados en el área militar, entonces yo tengo que llevar mis productos justamente para que se realicen todos los ensayos requeridos y luego si aprueba todos estos ensayos va a aparecer en la de, ¿cómo se llama?, en esta lista de materiales calificados del área militar, en el cual me garantiza que mi sistema está cumpliendo con los requisitos respectivos. Ahora, lo que sí dice es que el rato que yo mando para esta calificación, lógicamente voy a mandar a mi mejor producto, pero ya después ya no le hago caso si ya bajo mis estándares de calidad, entre comillas, ¿no? Por eso es lo que dice, que esté enlistado en esta lista no garantiza que tu producto esté bien, porque lógicamente va a depender del lote de fabricación. Lo que estamos diciendo es que el producto tal fue ensayado
y como se llama, ha pasado todas las pruebas y por eso es lo que está enlistado en este listado, pero no garantiza que el mismo producto bajo otros lotes, bajo otra fabricación, cumpla con estos requisitos. El éxito del proceso del penetrante se basa en el material, en el equipo y lógicamente también en el personal. Las variables del sistema tales como presión, temperatura, tiempo en conjunto con la concentración del material, la contaminación, deben ser verificados a intervalos regulados y los equipos usados para esta verificación requieren un cronograma de calibraciones. Antes de eso, déjenme indicarles esta tablita justamente de esta AMS para que vean, ¿y dónde está? Aquí está. Entonces, miren, por ejemplo, aquí yo tengo la QLP AMS 2644. Entonces le voy a copiar para que lo que les decía, yo quiero, ¿cómo se llama? Ver si es que, ¿cómo se llama? Recuerden que yo les decía que los documentos técnicos, yo compro el Tech Street. ¿Sí? El Tech Street. Antes de eso, dejémosle nomás. Me meto a Tech Street. Me pongo a buscar el documento que les estaba indicando, que es este listado de ¿cómo se llama? En Estados Unidos, en el cual dice que ha sido probado la tinta penetrante. Y que me dice, a ver, cambiémosle de nombre. Vámonos así. No me sale. Sí. Mire, aquí está. Entonces dice que esto, si yo quiero comprar la del año anterior, la del 2020, dice que vale $85. Sí, para saber cuáles son los materiales. No, pero esta parece que no es. Aunque dice aquí inspección del material penetrante. Déjame ver acá. A ver, pongámosle aquí. Ya, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Miren. Ya, miren, el listado del 2000. A ver, espérenme, a ver. Vamos a... 2644. ¿Dónde está? Dice 2644. Sí, aquí está. Y aquí está, miren. Dice lista de productos calificados bajo ASAE, que es la Aerospace Material Especificación AMS 2344 de materiales de inspección penetrantes. Entonces, entrémonos aquí. A ver, entrémonos aquí. Y aquí está. Vale $60. Y aquí está, en vez del año 2021. Exactamente. Mire, claro, este que vale barato es del año 2019, que no me interesa, y estos son del año 2021. Ya, aquí están, exactamente, aquí están. Y vale, como dice, valen $60 para ver este listado. Listo. Y ahora sí, veamos ese listado. Entonces, yo ya compro el listado, ¿sí? Y miren. Entonces, por ejemplo, yo aquí, esto me saqué de la
de la web, ¿cómo se llama? Los que son gratis, como les decía, en la web podemos encontrar los documentos técnicos, pero ya en ediciones anteriores. Entonces, por ejemplo, este como es un ejemplo, es la del sacada el 3 de agosto del 2012, en la cual está el listado de productos calificados. Como dice aquí, miren, listado de productos calificados penetrantes, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, los que más utilizamos, por ejemplo, es los de Magnaflux, el SKLSP2, el penetrante, ahí está. Entonces está enlistado, dice que está bien, ¿sí? El otro que ocupamos es el revelador. Miren, el revelador, ¿cómo se llama? El SKDS2 es revelador, ¿sí? Entonces, miren, entonces si nosotros no seguimos el curso ni vamos a entender siquiera de qué se trata. Miren, tipo 1. ¿Qué es tipo 1? Es fluorescente. Es para un revelador para el sistema fluorescente y viene en su forma de, ¿sí? Aquí está el otro, miren, el revelador, ¿cómo se llama? Para el tipo 2, o sea, es para el visible, ¿sí? Y viene en su forma E, y ese es el SKD-S2. Y aquí está, por ejemplo, el removedor, el SKC. El rato que cogemos nosotros las latitas de Magnaflux, solo nos va a decir eso nada más. Es Remover SKC2. SKC raya media S. Entonces, si se ven que es uno de clase 2, es un removedor tipo solvente. ¿Sí? Entonces, miren, por lo menos aquí en este listado, el producto Magnaflux sí se encuentra presente, entonces, porque está enlistado y sí ha cumplido con los, ¿cómo se llama? Se ha cumplido con la especificación AMS 2644 y por lo tanto sale en esta lista de materiales aprobados. Entonces, los militares en Estados Unidos dicen que ya pueden ocupar este tipo de productos que están aquí. Entonces, mire, el listado que ha sido preparado para el uso y adquisición de productos gubernamentales, ¿sí? Entonces, miren, ahí está los productos ¿cómo se llama? Pueden, que pueden ser utilizados, que han sido aprobados. Continuemos entonces con la presentación. Ya, entonces, lo que decíamos es que, miren, en la presentación anterior estábamos leyendo que en todos los aspectos, en todos los pasos necesitamos equipos para verificar. Entonces, ¿cuál es el caso de aquí? Entonces, miren, ¿qué necesitamos? Primeramente, recuerden que para la tinta penetrante solo puede funcionar desde 3, 4 grados hasta 52 grados. Tanto la tinta como la superficie que voy a inspeccionar. Por lo tanto, ¿qué necesito? Un medidor de temperatura. Entonces, el medidor de temperatura dice que tiene que ser calibrado cada 3 meses y que tiene que tener una tolerancia de calibración de más o menos 1 grado centígrado a 21 grados centígrados, ¿sí? Y pero específicamente dice que necesita ser ocupado en estación de lavado para el enjuague de agua. Recuerden que también cuando vimos del método de remoción con agua, decíamos que necesitábamos agua y necesitaba tener una temperatura esa agua de lavado. Entonces, para eso sirve el medidor de temperatura. Igualmente, cuando hacíamos medición, o cuando hacíamos lavado en base a agua, si ven, también el agua con la cual íbamos a lavar necesitaba una presión específica. Entonces, si necesitamos una presión, entonces, ¿qué necesitamos? Un medidor de presión. Sí, vamos a dar tanto tiempo de penetración, tanto tiempo de revelado, por lo tanto necesitamos un cronómetro. Y este cronómetro tiene que ser calibrado y tiene que ser calibrado cada 3 meses y tiene que tener una tolerancia de calibración de más o menos 1 segundo a 10 minutos.
Como vamos a hacer tintas penetrantes visibles, entonces necesitamos lógicamente un medidor de luz blanca. Este medidor de luz blanca tiene que ser calibrado cada 6 meses y tiene que tener una tolerancia de calibración más o menos 10% con referente a la escala. Si vamos a ocupar ¿cómo se llama? Tintas penetrantes fluorescentes, necesitamos un medidor de luz ultravioleta porque el rato que ocupamos ¿cómo se llama? Las tintas penetrantes fluorescentes, necesitamos una lámpara de luz negra, una lámpara de luz ultravioleta y esta tiene que tener una intensidad mínima de 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿con qué medimos? Con un medidor de lámpara ultravioleta para ver si es que mide o no mide estos 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado, y este medidor necesita ser calibrado cada 6 meses. Adicional, ¿qué necesitamos? Si es que estamos ocupando tintas penetrantes removibles con emulsificables, necesitamos el medidor de emulsificación que se llama el refractómetro. Si estamos, lo que ya dijimos, si necesitamos secar la superficie, necesitamos un horno de secado, por lo tanto necesitamos un medidor de temperatura. Si estamos, ¿qué dice aquí? ¿Qué será la medición? Un equipo de medición necesita para medir las indicaciones, y aparte de eso también necesitamos un hidrómetro para medir la gravedad específica del agua, para ver la concentración del agua. Entonces, si ven, entonces necesitamos varios equipos. Entonces, ahora sí, si es que vamos a hacer, ¿por qué también, como les decía, es el método más utilizado? Tintas penetrantes con, ¿cómo se llama? Removibles con solvente y visibles, porque justamente hacen que no necesite muchos elementos, como por ejemplo, ¿necesito medidor de temperatura? Bueno, sí, para la superficie, ¿no es cierto? Este sí. ¿Necesito medidor de presión? No. ¿Necesito cronómetro? Este sí, por lo que para medir qué tiempo le doy de penetración, qué tiempo le doy de revelado. ¿Necesito medidor de luz blanca? Sí. ¿Necesito medidor de ultravioleta? No. ¿Necesito refractómetro? No. ¿Necesito medidor de temperatura? Ya le pusimos arriba que sí. ¿Necesito un equipo de medición? Esto sí, y esto necesito no. Entonces, si ven, no necesito muchos equipos que, dependiendo con qué tinta penetrante, con qué proceso voy a hacer, voy a necesitar todos los equipos que estábamos enumerando. Entonces, por eso lo que hace fácil también los tintas penetrantes visibles, removibles con solvente, porque me evito de estar comprando muchos equipos para hacer la verificación, como ya dijimos, de la gravedad específica, de la concentración, ¿cómo se llama? La concentración del emulsificador, de la concentración ¿cómo se llama? Del agua en el revelador, de la presión del agua, de la temperatura del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo leímos, se me regresó, disculpen. Entonces, cuando vamos a ocupar tintas penetrantes fluorescentes, necesitamos la lámpara de luz negra para que esta lámpara, al emitir luz ultravioleta, llegue hacia las tintas penetrantes y estas florezcan, cambien de brillo y sean más fácilmente detectables. Entonces, esta lámpara necesita ser medida, controlada, verificada, para ver si la intensidad de luz sea la adecuada. Y ¿cómo se llama? Y esa intensidad de luz, como les decía, no tiene que ser una intensidad menor a 1000 microwatts, es aquí, está mal, es 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado sobre la superficie inspeccionada. Entonces, espérenme, aquí voy mi cabeza que es microwatts. A ver, corregirán en su presentación, por favor, y póngale en microwatts. Ya, grabo. Ya, es 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado sobre la superficie inspeccionada. Si voy a ocupar la lámpara de luz visible, entonces, ¿qué tengo que tener? Una luz ambiental, una luz blanca. Y esa luz blanca, no, perdón, borren lo que les dije. Entonces, recuerden que yo necesitaba para la luz ultravioleta, para las tintas penetrantes fluorescentes, necesitaba una lámpara de luz ultravioleta y adicional necesitaba oscuridad.
Por eso es lo que nos metemos dentro de las mantas o nos metemos dentro de cabinas para que tenga esta oscuridad respectiva. Entonces yo tengo que medir con el medidor de luz blanca para medir la oscuridad, y la intensidad de luz en esa área oscura no tiene que pasar de 22 luxes. ¿Sí? O 2 pies candela. El rato que estamos en el luz, el rato que estamos necesitando la luz de las lámparas, la luz blanca, la luz del sol para hacer las inspecciones con tintas penetrantes visibles, ojo, necesitamos 100 pies candela y aproximadamente 1000 luxes de intensidad de luz. Pero el rato que estamos haciendo luz, estamos ocupando lámparas de luz ultravioleta para que brille las tintas penetrantes fluorescentes, la intensidad de luz no tiene que pasar de 2 pies candela o de 22 luxes. Les hago nuevamente la comparación. Mientras que para la luz visible, para las tintas penetrantes visibles, necesitamos 100 pies candela, que aproximadamente es 1000 luxes. Esto es para tintas penetrantes visibles. Mientras que para cuando ocupamos fluorescentes, tintas penetrantes fluorescentes, y necesitamos oscuridad, vuelta, no debe haber mucha luz, y la máxima luz que debe de haber es 2 pies candela y su equivalente 22 luxes cuando estoy ocupando las fluorescentes. Entonces, mientras que acá arriba tiene que ser mayor mayor, ¿ya? Tiene que ser mayor, la luz tiene que ser mayor a 1000 luxes. Aquí vuelta tiene que ser menor. Ya, menor. Mientras que la luz visible tiene que ser, para ocupar las tintas penetrantes visibles, tiene que ser la luz mayor a 1000 luxes, mientras que en fluorescentes, como necesito oscuridad, tiene que ser menor a 22 luxes. Eso que tengan bien claro. Y es lo mismo para partículas magnetizables fluorescentes. Entonces me dice que la iluminación ultravioleta, la luz ultravioleta requerida para las tintas penetrantes fluorescentes para ayudar a detectar las pequeñas discontinuidades, dice que es más común, que ocupan, las lámparas ocupan bulbos, o sea, focos de mercurio, cuya luz atraviesa un filtro para que únicamente deje pasar la luz ultravioleta, la cual produce luz ultravioleta entre ondas de 320 a 400 nanómetros, y la intensidad mínima de estas lámparas debe ser, como ya manifestamos, de 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado en la superficie de inspección.